Ya para la segunda hora vamos a trabajar el módulo, entonces es súper importante que ustedes lo tengan a la mano porque vamos a desarrollar ciertas páginas del módulo. ¿Listo? Entonces ahí pues yo les voy a ir ayudando, ahí entre todos vamos a ir solucionando esas páginas del módulo, cosa tal de que se termine la clase y ustedes de inmediato me puedan subir la evidencia, ¿vale? Entonces, para poder arrancar con nuestra primera hora de clases, se llama funciones inorgánicas. Para ello, entonces voy a fijar la cámara y vamos a empezar con la clase. ¿Listo? Pilas porque el primer punto, ¿cuál es? Tomar apuntes de la clase. Entonces, ténganlo en cuenta, vayan tomando sus apuntes, cualquier cosita que no entiendan, van preguntando, tengan a la mano esa tabla periódica que es fundamental para poder trabajar esas funciones inorgánicas. ¿Listo? Bueno. Pilas también con la participación. Aquí tenemos entonces funciones inorgánicas. Supremamente importante esa palabra de inorgánicas, porque resulta que diferencia a las funciones que se trabajan en el grado 11, que son parte de la química orgánica. ¿Listo? Entonces, ¿quién me recuerda cuáles son las 3 clases de químicas que tenemos? La orgánica. Sí, muy bien. Orgánica, ¿y cuál es la otra? orgánica y Cuántica. analítica. Analítica es la otra. Entonces pónganle cuidado. Resulta que la química se divide entre ramas, o la parte, digamos que de las clases, la parte académica la divide entre ramas. La orgánica, que es la que se ve única y exclusiva en el grado 11, esa solamente es del grado 11, y ahí lo que se ven son temas de alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, nitratos, biomoléculas. Esa es única y exclusiva del grado 11, la orgánica. La analítica es solamente universitaria. La única química que se da desde el punto de vista analítico es cuando se ve en la universidad. Y en la universidad se ve química analítica porque es una química mucho más avanzada. Si alguien quiere estudiar cualquier tipo de ingeniería, va a ver química inorgánica y orgánica, que es el resumen de lo que se ve en bachillerato, en décimo y en 11, de sexto a décimo y en 11. Pero si alguien quiere ser químico de alimentos, por ejemplo, si alguien quiere estudiarse una ingeniería química, una ingeniería industrial, algo que tenga que ver ya más con esa parte como de la química como tal, entonces, permítame un segundito, por favor. ¿Qué pasó? Discúlpenme, pero es que este niño piensa que yo estoy, mejor dicho, aquí jugando. Bueno, entonces resulta que esa química analítica es la que se dicta en las ingenierías. Esas ingenierías como la industrial, como la química, como la de los alimentos, incluso en la medicina también se ve química analítica. Y es precisamente porque es una química supremamente avanzada. Y por último tenemos la inorgánica. Y esa inorgánica es la que nosotros vemos de sexto a décimo, es la que se basa en la tabla periódica y es la que nos va a dar origen a algo que nosotros conocemos como funciones. Entonces, ¿qué es una función? Es algo importante dentro de un parámetro, dentro de un rango de conocimiento. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la función de Patiño en este momento es poner atención a la clase, ¿cierto? Yo podría decir que la función de Daniela es estar atenta a responder las preguntas, ¿sí? Yo podría decir de pronto que la función de Mónica es transmitir la información de lo que sucede en el curso porque ella es la representante. Entonces son situaciones importantes que se tienen para poder determinar algún tipo de sustancia. En este caso, entonces, una función inorgánica está determinada por algo que se llama un grupo funcional. Y un grupo funcional, entonces, son aquellos elementos que se unen para dar origen a esas funciones. Hay unos elementos más importantes en la tabla periódica que otros, pero entonces empecemos por la base. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? 136. 136. Muy bien, 136 elementos, tabla periódica actualizada.
Pero de esos 136 elementos, hay algunos que son más importantes que otros. ¿Cuáles son esos elementos importantes? Por ejemplo, hidrógeno. El oxígeno. El hidrógeno, muy bien, Dani. El oxígeno, muy bien, Héctor. ¿Cuál otro? ¿Qué otro elemento sería importante dentro de la tabla periódica? Carbono. El carbono, sí. ¿Qué otro? Nitrógeno. Cloro. El nitrógeno, el cloro, el sodio, el potasio. fósforo, el potasio. Muy bien. Son los elementos que se usan comúnmente. Yo no les puedo decir que es el mismo nivel de importancia, por ejemplo, el wolframio con el del oxígeno. Por supuesto, no son igual de importantes, ¿cierto? O yo no les podría decir que es igual de importante, por ejemplo, el mendelevio con el oxígeno o con el hidrógeno. Y es precisamente porque hay unos elementos que son más importantes que otros. Los dos elementos más importantes de la tabla periódica son el hidrógeno y el oxígeno. Estos son los dos elementos más importantes, pero no quiere decir que sean los únicos. De ahí en adelante tenemos otros. A ellos se les llama bioelementos y es porque se necesitan para la vida. Por eso son bioelementos, porque son importantes. Dentro de la química inorgánica, los más importantes son el hidrógeno y el oxígeno. Ellos son los que radican nivel de importancia. Pueden trabajar solitos o pueden trabajar en conjunto, uniéndose a los dos para formar ¿qué compuesto? Si yo uno Agua. dos hacemos de hidrógeno, Agua. uno de oxígeno, Agua. agua, muy bien. Podemos trabajarlos independientes cada uno o podemos trabajarlos como compuesto formando agua. ¿Listo? Y esto me va a dar origen a los grupos funcionales. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? O sea, de dos elementos vamos a sacar toda esa cantidad de grupos funcionales. Sí, porque resulta que ellos me dan origen a los nombres y a la nomenclatura de la química inorgánica. Y yo sé que aquí Patiño ya va a empezar a rezar allá su rosario y también si está por ahí Martín. Y es porque vamos a empezar a tocar el tema de los óxidos, de las sales, de los ácidos, de las bases. Y todo eso tiene una nomenclatura, ¿listo? ¿A qué hace referencia la palabra nomenclatura? ¿Quién se acuerda? Balanceo, profe. No, todavía no balanceo, todavía no. Ay, gracias a Dios. Todavía no, pero sí, ya por ahí en unas 2 clases empezamos balanceo. Ah, stock, sistemática y tradicional, ya me acordé. Muy bien. Y la nomenclatura es el nombre. Ese nombre se da desde la stock, desde la tradicional y desde la sistemática. ¿Listo? Todos los compuestos que hacen parte de los grupos funcionales tienen esas 3 nomenclaturas. Y son nomenclaturas a nivel mundial, ya que gracias a los congresos de química que se hacen, más o menos cada 3 o 4 años, ellos se ponen de acuerdo para saber cuál es el nombre de esos compuestos. Entonces, por ejemplo, tuvieron que ponerse de acuerdo para ponerle el nombre al hidrógeno, o tuvieron que ponerse de acuerdo para saber cuánto pesa el oxígeno, o tuvieron que ponerse de acuerdo para saber cuál es la masa de una molécula de agua. Entonces, se hacen congresos a nivel mundial donde participan todos los países, digamos que potencias, que se encuentran en desarrollo o que se encuentran, digamos que creciendo. Entonces, se reúne Estados Unidos, Rusia, Japón, China, digamos que países también de Asia, países también de Medio Oriente, y ellos son los que dicen allá, bueno, vamos a ponerle el nombre, o vamos a modificar, o vamos a cambiar esto, o lo vamos a manejar de la siguiente manera, porque se da a nivel mundial. ¿Listo? Yo no les puedo decir a ustedes, por ejemplo, que aquí en Colombia le llamamos agua y en Estados Unidos le llaman, no sé, el líquido vital. No, el agua es agua en cualquier parte del planeta, y es precisamente porque se ponen de acuerdo para poner esos nombres. Entonces, resulta que dentro de estos grupos funcionales vamos a tener unas subdivisiones, unas subramas, por decirlo de alguna manera. Hoy lo que vamos a hacer es que los vamos a ver todos en conjunto. Hoy vamos a hacer un abrebocas de todos los grupos funcionales a la misma vez. Pero después, ya dentro de 8 días, vamos a ver solamente los óxidos, después vamos a ver solamente los ácidos, solamente los hidróxidos,
porque para ellos tenemos que tomarnos un tiempo prudencial. ¿Listo? Entonces, el primer grupo funcional que tenemos es el de los óxidos. Y esos óxidos tienen un elemento fundamental. ¿Qué elemento es el que marca un óxido? ¿Yo cómo identifico que el compuesto es un óxido? ¿Con oxígeno? Porque tiene un oxígeno. Como su nombre lo indica, los óxidos tienen presencia del elemento oxígeno. ¿Qué es un óxido? Es algo que corroe, es algo que daña, es algo que desintegra, es algo que se va carcomiendo los átomos en su interior y los va deteriorando. ¿Listo? Estos óxidos son fundamentales desde todo punto de vista, porque resulta que para la misma vida nosotros tenemos contacto con el oxígeno, es decir, que nos envejecemos porque el oxígeno nos oxida. Cada vez que nosotros respirando nos estamos envejeciendo, y ahí cuando respiramos lo que hacen los pulmones es que van y sacan las toxinas del cuerpo, eliminan carbonos, pero a la misma vez nos envejecen. Profe, o sea que si nosotros no respiráramos oxígeno, ¿no nos envejeceríamos? No llegaríamos a ser viejitos, pero habría otro elemento pues que se encargaría de destruir nuestra materia, y estará pensando por allá, Héctor, entonces yo no voy a volver a respirar, con eso pues no me envejezco, pero finalmente es un proceso natural en nuestros cuerpos. La oxidación se da en toda la materia. Todos los componentes de la materia se oxidan. Hay unos que tardan más tiempo que otros, pero finalmente terminan oxidándose, terminan dañándose, terminan desintegrándose. ¿Será que, por ejemplo, la comida enlatada tiene fecha de vencimiento? Pues claro. Obvio, es más, me parece que... Claro, todo tiene fecha de vencimiento, ¿cierto? Lo que pasa es que hay unas que tienen una fecha de vencimiento más largas que otras, y eso depende de los estados de oxidación. Dependiendo de cada cuánto se oxide o cómo sea el nivel de oxidación, asimismo se determina la fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué se oxida más rápido? ¿Un lácteo o un licor? El licor. Lácteo. El lácteo se daña más rápido. El lácteo se daña más rápido. Aun cuando yo meta un lácteo a la nevera, aun cuando el lácteo tenga muchos conservantes y muchos coacervados, que son los que dejan que no se dañen como tan rápido, finalmente lo van a hacer. Ellos tienen más o menos unos 4 o 5 meses de vida útil, y de ahí en adelante ya se van empezando a dañar. ¿Y es por qué? Porque se oxidaron. Ahora, los licores también se oxidan. Pero en el caso de los licores sucede algo muy curioso, y es que se añejan. Dime. Entre más viejo, más rico. Entre más viejo, más rico, y es porque se añejan. Ahí hay un proceso de oxidación, sí, pero de añejo. Si ustedes de pronto tienen la posibilidad de investigar un poquito de cómo se hace el vino o cómo se hace la chicha, un simple masato en casa, lo que hace la mamá es que lo licúa, lo echa en un tarro y lo tapa, ¿cierto? ¿Para qué lo tapa? Para que no entre oxígeno y no se dañe tan rápido, porque a mayor cantidad de oxígeno, más rápido se deteriora. Por eso cuando nosotros destapamos una botella de vino, el vino en un primer momento es dulcecito, es rico, sabe como sabrosito, pero si ya lo dejamos destapado durante 1 o 2 semanas y no lo vamos a tomar después, ya empieza a saber como agrio, empieza a saber como a vinagre, y es porque se está oxidando, le entró oxígeno, lo está dañando, y al estarlo dañando pues van a aparecer otra serie de sustancias que van a ir carcomiendo esa materia. Generalmente cuando los cuerpos se oxidan aparecen bacterias, aparecen virus, empiezan a aparecer parásitos, y es porque entre todos tienen que descomponer la materia como tal. Entonces siempre que nos hablen de óxidos estaremos hablando de oxígeno. Ellos son un término directamente proporcional. Si me hablan de óxido, envejecer, dañar, corroer, romper, y el oxígeno es el que se encarga de oxidar, ¿listo? ¿Dónde dura un carro más? ¿Bajo techo o al agua y al sol? Bajo techo. Pues bajo techo, ¿cierto? Porque, permítame un segundito que es el coordinador. Hola.
Listo, discúlpenme. Bueno, entonces, me estaban diciendo que dura más bajo techo, ¿cierto? Porque al agua y al sol se oxida más rápido. Hay elementos que se oxidan más rápido que otros. Entonces, por ejemplo, los elementos metálicos suelen oxidarse más rápido que un elemento que no sea metálico, ¿cierto? Profe, o sea que el plástico también se oxida. Sí, los plásticos también se oxidan. A ellos también les sale como un moho, como una especie como de, ¿cómo les podría decir yo? Como una especie de bacteria que se los va comiendo en su interior, se los va empezando a comer de adentro hacia afuera. Ellos también se dañan. Si ustedes tienen un pocillo en casa que sea de plástico, o si tienen un plato de plástico, se van a dar cuenta que les empiezan a salir como unos hilitos, como unas cositas, unas mechitas. Ahí es porque ya se empezó a oxidar, ahí es porque ya se empezó a degradar ese material. O sea que absolutamente todo en nuestro planeta se oxida. Profe, ¿y una piedra? ¿Será que una piedra también lo hace? Claro que sí, las piedras también se oxidan. De hecho, cuando están bajo el agua lo hacen más rápido que si están en tierra firme. Pero finalmente todo se termina oxidando. Hay cosas que son más evidentes que otras. Claro, uno deja un tornillo al agua y al sol, cuestión de 2 días y ya usted lo ve mojoso, ¿cierto? Ya usted lo ve como naranja y es porque se oxidó. Pero hay otras cosas que se demoran más. Una piedra tarda miles de millones de años en oxidarse, pero finalmente lo hace. Nosotros más o menos ¿en cuánto tiempo nos oxidamos? Pues Dependiendo de cada vez que respiremos. 70, 80 años. Bueno, eso depende, ¿cierto?, de la edad, pero más o menos decimos que estamos oxidados por allá entre los 60 años para arriba. Y es porque ya nos empieza a doler todo, las articulaciones empiezan a traquear. De hecho, en la edad en la que nosotros estamos, solamente con coger en la mano y girarla, ya está traqueando, ¿cierto? Y traquea precisamente porque es un tema de oxidación. Algo está sucediendo, yo no le estoy haciendo suficiente movimiento a la mano y la estoy dejando oxidar. Entonces, eso también depende de las rutinas que nosotros tengamos y de cómo lo enfrentemos. Pero lo más importante es que siempre que trabajemos en los óxidos es porque tienen que ver con el elemento oxígeno. Ahora, esos óxidos se clasifican en tres clases, valga la redundancia. La primera se llaman los binarios. Y se denominan así porque son la unión entre el oxígeno y un elemento del grupo número 1. Entonces tenemos un metal del grupo número 1 más oxígeno y se forma un óxido binario. Por ejemplo, el sodio con el oxígeno, el potasio con el oxígeno, el rubidio con el oxígeno, porque es un metal del grupo número 1. Más oxígeno. Tenemos otros óxidos que se llaman metálicos. ¿Por qué se llamarán metálicos? En la unión de Pues, de un oxígeno con un metal, ¿no? Muy bien, de un metal más un oxígeno. Entonces se denominan metálicos porque es un metal más oxígeno. Entonces tenemos, por ejemplo, el óxido ferroso o el óxido férrico, que es la unión del oxígeno con el hierro. Tenemos, por ejemplo, la unión o la formación del óxido cúprico, que es la unión del oxígeno con el cobre, ¿cierto? Yo les decía a ustedes en una clase anterior que no se dejaran estafar cuando fueran a las joyerías, y era que pusieran ese elemento sobre un imán o simplemente sóbenlo contra la mano. Y si de pronto en la mano le da rumbo o huele a metal, a un metal fuerte, es porque esa joya es chiviada, por decirlo de alguna manera. A eso se le llaman los óxidos metálicos. ¿Alguna de las niñas de pronto ha tenido unos aretes de esos que uno compra por 1,000 pesos? Sí, de pronto han tenido la experiencia, o de esos anillos que están vendiendo los hippies. Yo tengo unos aretes de esos. Eso, ¿y cómo a qué huelen, Felipe? Después de que uno los utiliza mucho tiempo. Que con un olorcito raro. No sé cómo explicarlo. Como metal, ¿cierto? Cogen el olorcito como a monedas. Y es porque esos elementos se oxidan mucho más rápido. Los óxidos metálicos se oxidan muy, muy rápido. Entonces, en este caso, es la unión de un elemento metálico más un oxígeno. Diferente sucede con los aretes de acero que están saliendo ahorita. Son más o menos igual de baratos,
pero el acero no se oxida. Entonces el acero no coge ese olorcito ahí como maluco, como a metal, como cuando uno va y se coge de los buses que no tenían ese caucho de protección, sino que uno iba y se agarraba de la manija y también le quedaba oliendo la mano como a maluco. Es porque son óxidos metálicos, se oxidan mucho más rápido y al contacto con el sudor de nuestro cuerpo empiezan su proceso de descomposición. Y por último tenemos los óxidos ácidos. Entonces, ¿cuáles serán los ácidos? Si ya aquí tengo el metal, ¿aquí quién faltará? ¿No metal? Pues los no metales, muy bien. No metales más oxígeno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el óxido de cloro, el óxido de azufre, el óxido de bromo, y ellos ya son más utilizados en la industria. ¿Para qué sirven? Por ejemplo, para despegar algún tipo de metal o algún tipo de herramienta. Ustedes sabían que si yo tengo un tornillo oxidado y le echo Coca-Cola, la Coca-Cola lo despega de inmediato. ¿Por qué será? ¿Por qué será que eso sucede? Tiene un pH ácido, ¿no? Porque tiene un pH ácido. Muy bien. Chévere, Martín, que ya estés por ahí. Resulta que esos óxidos ácidos se utilizan más en la industria, sobre todo cuando se necesita o devolver un proceso o acelerar algún tipo de proceso. Acelerar, digamos, por ejemplo, la descomposición de la carne en el estómago. Entonces, si yo necesito que rápido se desintegre esa carne, pues entonces me voy a tomar una Coca-Cola o me voy a tomar de pronto algún tipo de bebida negra o me tomo una copita de vino o me voy a tomar bicarbonato. Y eso hace que se desintegre más rápido en el estómago este tipo de sustancias. Y es precisamente por los pHs, así como nos decía Martín. A mayor pH ácido, más rápido desintegra. Pero estos son usados más en la química. Estos son más normales, estos son más comunes, estos son los con los que más tenemos contacto. En cambio, estos ya son, digamos que más específicos, más utilizados para la química como tal. Ellos tienen unas nomenclaturas y nos decía por allá Garavito que las nomenclaturas son stock, que las nomenclaturas son sistemática y que la nomenclatura es tradicional. Y para esto, supremamente importante tener a la mano la tabla periódica, ¿cierto? En la stock de pronto no tanto porque son números romanos. En la sistemática, saber cómo se denomina mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, porque es, digamos, que la forma de la geometría. Y para la tradicional, sí vamos a necesitar tabla periódica obligatoriamente porque se necesitan estados de oxidación, ¿listo? Estos tres son los que se encargan de darle el nombre a estos compuestos, ¿listo? Y esto va a nivel mundial gracias a una organización que se llama la UPAC. Y esa UPAC es la organización que yo les decía donde se reúnen los países para dar los respectivos nombres. Eso quiere decir que todo se encuentra entrelazado. Todo funciona en una cadena, en un hilo conductor, nada se encuentra desligado, ¿listo? Entonces el primer grupo funcional se llaman los óxidos. Y se dan gracias a la formación ¿de quién? Del oxígeno. Vamos con el segundo grupo funcional. Se llaman los ácidos. Y los ácidos tienen un elemento muy importante. ¿Cuál será el elemento más importante para los ácidos? Los no metales. ¿El qué? Los no metales. Bueno, sí tenemos presencia de no metales, pero hay un elemento importante de la tabla periódica. Dijimos que acá eran dos, el hidrógeno y el oxígeno. Ya utilizamos el oxígeno. ¿Cuál nos falta? El hidrógeno. El hidrógeno. El hidrógeno. Entonces, Sería el hidróxido. Uy, pero pilas. Pilas porque eso ya es de ahorita. Eso es para la próxima. Ok. El hidrógeno es el elemento más importante para los ácidos y se denominan ácidos porque ellos son los que se encargan de corroer más rápido. Los óxidos dañan, corroen, digamos que se van comiendo la materia en su interior, pero un ácido lo hace velozmente, un ácido lo hace rápido y es porque tiene muchísima cantidad de hidrógeno.
Cuando nosotros estamos en presencia de un ácido, empieza a arder la nariz, empiezan a picar los lacrimales y empezamos a llorar porque el cuerpo necesita defenderse de ese ácido. Y es porque hay demasiada presencia de hidrógeno. ¿Cuándo? Entonces, por ejemplo, cuando pasamos por el lado de un río contaminado, de inmediato como que nos ataca la respiración y usted siente como que ya no puede respirar más. Y es porque hay muchísima presencia de hidrógeno. Cuando estamos también cerca de una protesta, el gas pimienta o el gas lacrimógeno es un ácido, tiene demasiada cantidad de hidrógeno y eso hace que nos ataque directamente los pulmones y empezamos a sufrir. O cuando tenemos contacto con diferentes ácidos ya químicos que se utilizan para diferentes situaciones, para la producción de plásticos, para la producción de pinturas, algunos para la producción también de alimentos, también se utilizan ácidos, de pronto para quemar a las personas, con amoníaco, por ejemplo, queman a las personas, o con sulfuro de amonio, con eso es que queman a la gente y la piel se va empezando a derretir, y es porque hay excesos de hidrógeno, y el hidrógeno lo que hace es que carcome, daña. ¿Cuál es la base fundamental del sol, por ejemplo? ¿Cuál es el combustible fundamental del sol? Hidrógeno. El hidrógeno es el combustible del sol, muy bien, gracias. Y se está quemando, está haciendo combustión. Aun cuando no hay presencia de oxígeno, el hidrógeno solito puede hacer combustión. Entonces, esos ácidos son supremamente importantes para la química porque ellos son los que permiten dar origen a nuevas sustancias. En este caso, los ácidos se clasifican también en dos. Tenemos los ácidos hidrácidos. Creo que son tres. Ácidos hidrácidos, ácidos hidrácidos y oxácidos. Entonces aquí en los ácidos hidrácidos tenemos la unión de un elemento metálico más hidrógeno. Y en los oxácidos tenemos... Yo no, ¿qué fue? Metal, lo que hidrógeno más oxígeno. Patiño, ya sabemos que está escuchando música. Patiño, y no cállese. Ya sabemos que está escuchando música y no ponemos cuidado. Un momento, Héctor. Que va, profe, estaba escuchando un audio que me mandó un amigo. Sí, claro. Está chimba. Bueno, entonces tenemos los ácidos hidrácidos, unión de metal con hidrógeno, oxácidos, metal, hidrógeno, oxígeno. ¿Listo? Pilas aquí con estos. ¿Cuáles serán más fuertes? ¿Los hidrácidos o los oxácidos? ¿Cuáles harán más daño? Un segundo, ¿no? Los segundos, claro, los oxácidos son los que hacen más daño, porque es la unión de dos elementos supremamente importantes en la tabla periódica, el hidrógeno con el oxígeno, y un elemento metálico. Aquí creo que es un no metal. Espérenme un segundito. Yo miro acá. Me faltaban los hidrácidos, no metal. Aquí sí, listo. No metal con hidrógeno, elemento no metálico, hidrógeno y oxígeno. Ahí tenemos entonces a los ácidos. Vamos con los hidrácidos. Y por allá alguien me nombraba el grupo OH. Hidróxidos. Estos hidróxidos entonces son la unión entre el oxígeno y el hidrógeno para formar un grupo OH. Ese grupo OH pilas no es lo mismo que H2O, es completamente diferente. H2O es agua y OH es la unión entre el oxígeno y el hidrógeno para dañar o deteriorar algo, ¿listo? Esos hidróxidos generalmente se utilizan para neutralizar a los ácidos. Ellos son todo lo contrario. Entonces lo que hacen desde el pH es que tienen un pH básico. Por eso se llaman hidróxidos o bases. Porque lo que hacen es que controlan los ácidos. Si a mí me arde el estómago, ¿qué puedo tomar? Milanta. Milanta, Gaviscon, ¿cierto? Puedo llegar a tomar de pronto una avena, un yogur, algo que lo que haga es que baje el ácido gástrico. A eso se le llaman los hidróxidos o bases, porque lo que hacen es que neutralizan. Si yo tengo una quemadura en la piel, ¿qué me puedo aplicar? Sulfaplata. Sulfaplata, ¿cierto? Crema, cualquier tipo de crema. Señor Héctor. O jabón líquido, digo. ¿Algún tipo de jabón líquido? Gracias, Felipe.
La babita de la cebolla también funciona perfectamente, la saliva también funciona, la sábila. Ellos son hidróxidos o bases porque lo que hacen es que neutralizan los ácidos, los calman, los aplacan, los bajan y se dan de la formación entre un elemento metálico y un grupo OH, metal más agua, para dar la formación de metal con un grupo OH. Aquí tenemos entonces, es un óxido básico más agua, lo que me da la formación de un hidróxido. Entonces podemos tomar milanta, podemos de pronto tener sábila, podemos tomar la babita de la cebolla, podemos generar algún tipo de gel para poder bajar la quemadura. Por eso se llaman bases, porque neutralizan a los ácidos. Pilas con los ejemplos porque son los que les sirven para dibujar más adelante. Y vamos a tener otro grupo funcional que lo voy a sacar de por aquí. Y ese grupo funcional se llama las sales. Y esas sales, digamos que también son importantes porque son las que dan la formación directamente a la vida. ¿Cuál es la sal más común? La que nosotros conocemos, ¿cuál es? ¿Cloruro de sodio? Creo que El cloruro de sodio, muy bien, y es la sal que consumimos para la carne, para el caldo, para las papas, para todo. Esas sales también tienen unas clasificaciones, aunque la más común es el cloruro de sodio. Por eso se llaman sales comunes, aquellas que tienen la unión entre un metal y un no metal. Pero también tenemos sales ácidas, también tenemos sales oxácidas, también tenemos sales neutras, y hay una cantidad de clasificaciones de las sales, y es porque las sales se usan muchísimo en la cotidianidad y en la química para poder dar formación a nuevos compuestos. La más usada es el metal con el no metal, el cloruro de sodio. Esa es la más común. Les hago una pregunta, ¿de dónde viene la sal? Del mar. del mar. El mar. Del mar y del océano. Y es porque como el agua es salada, lo que hace es que cuando ya tiene mucha concentración de sal, necesita enviarla a la superficie porque el agua es más pesada que la sal. Entonces la envía a la superficie y se van volviendo unos arrecifes. Y esos arrecifes de sal después los pasan por una máquina y la máquina lo que hace es que la vuelve polvo. ¿Ustedes han comido sal marina o tienen en casa sal marina? Sí, es más gruesa, ¿no? Es más gruesa, son unos cuadritos mucho más grandes y es porque no la pasaron por la refinadora, por la máquina que la vuelve polvo, sino que solamente la destruyen. En la antigüedad, los indios y sobre todo en las partes nórdicas, donde había cercanía del mar y del océano, la gente pagaba con sal. Antes de pagar con oro se pagaba con sal o se pagaba con azúcar. Y era porque son los componentes más importantes de nuestra alimentación. Nosotros nos podemos tomar un jugo aguado, ¿cierto? O nos podemos tomar de pronto, digamos que algún tipo de alimento que esté así como medio hecho. Pero lo que sí no soportamos es comernos una comida bajita de sal o una comida bajita de dulce. Y es porque nuestro cuerpo lo pide, nuestro cuerpo lo exige. Entonces, en esas épocas se pagaba con sales minerales principalmente. La sal puede venir del mar o del océano, pero también proviene de las cuevas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos minas de sal, la de Zipaquirá y la de Nemocón. Y es porque antes Colombia estaba bajo el agua, pero cuando Colombia emergió, cuando Colombia salió, salió a la parte terrestre, entonces esos arrecifes de sal salieron con nosotros y por eso tenemos esas dos minas de sal, que no las podemos consumir de la misma manera que la sal que viene del mar o del océano. ¿Y es por qué? Porque como esta lleva muchísimos más años en proceso de descomposición, pues entonces es una sal más dañina. En cambio, la que está más nueva, más reciente, que es la que se produce en mares y océanos, esa sí la podemos consumir sin ningún tipo de inconveniente. Claro que no irnos al exceso, ¿no? Si han ido al mar y ustedes toman agua del mar, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a las células?
Arde la garganta, las mata. Empieza a arder la garganta, ¿cierto? Y cuando nos metemos por mucho tiempo en el mar, lo que hace es que la piel se nos va achucharrando mucho más rápido y es porque se deshidrata. Esas sales son las que vamos a aprender a nombrar desde la química. Esas sales son las que hacen parte también de esos compuestos químicos que dan la formación de muchos otros productos. Cuando uno, por ejemplo, prueba algo que sea saladito, cuando nosotras las niñas nos aplicamos algún tipo de brillo labial, pero que sea el chichipato, no el de revista, sino el chichipato, es como saladito. Y es precisamente porque los compuestos químicos provienen ¿de qué? De las sales, porque son muy económicas, son muy baratas. Y eso hace que la producción en masa pues sea muchísimo más económica que para el resto de los funciones inorgánicas. Entonces, pilas, tenemos 4 funciones inorgánicas. Óxidos, base de oxígeno. Ácidos, base de hidrógeno. Hidróxidos, unión de oxígeno e hidrógeno. Y sales es la unión de metales y no metales. Esos son los 4 grupos funcionales. Entonces, la próxima clase vamos a ver óxidos y ácidos. Y en la siguiente clase, dentro de 15 días, vamos a ver hidróxidos y sales, porque tenemos que aprender a nombrarlos. Fundamental y básico que tengan a la mano, ¿qué? Tabla periódica para poder trabajar estos grupos funcionales. Tienen que hacer un dibujo. ¿De qué? De óxidos, un dibujo de ácidos, un dibujo de hidróxidos y un dibujo de sales. ¿Qué puedo dibujar? Algo dañándose, algo en descomposición, algo que se esté deteriorando. ¿Qué puedo dibujar en los ácidos? En los ácidos puedo dibujar una botellita de ácido nítrico, por ejemplo, una calavera, porque la descomposición es mucho más rápida, ¿listo? Diferencia entre óxido y ácido. El óxido tarda un poquito más de tiempo, pero finalmente termina deteriorando. El ácido lo hace velozmente, rápidamente desintegra. Para los hidróxidos, cualquier cosa que neutralice los ácidos, una crema, la sábila, la avena, la milanta, el Gaviscon, cualquier tipo de sustancia que neutralice un ácido. Y para las sales, lo más común podría ser la sal de cocina, pero también sustancias que sepan a sal, que sean como saladitas al contacto. Una lágrima, la orina es salada, un moco es salado, el sudor es salado. Entonces, cualquier tipo de sustancia que tenga que ver con la alcalinidad, que sea como saladito, ¿listo? Voy a enviarles la foto al grupo del mapa conceptual porque tienen que tomar apuntes. Y después hacen los 4 dibujitos. ¿Listo? Nos quedan 14 minutos para que hagan eso y puedan subir la actividad. Porque recuerden que en la segunda hora lo que vamos a hacer es trabajar el módulo. Profe. Dime. Profe, una pregunta. ¿Qué se puede dibujar en los ácidos? Es que ahí se cortó. ¿En la qué, amor? En ácidos, ¿qué se puede dibujar? En ácido, algo que corroba rápido. Algo que dañe las cosas muy, muy rápido. Que desintegre las cosas muy rápido. El aceite caliente, por ejemplo, sería un excelente ejemplo. ¿Ahí también serviría el ácido de batería? El ácido de batería es otro ejemplo perfecto. Algo que dañe muy, muy rápido las cosas. Gracias, profe. Ok. Nosotros, los seres humanos, también seríamos ácidos. Nosotros dañamos y desintegramos muchísimas cosas. Les voy a enviar la fotico del tablero para que puedan tomar los apuntes. Y realicen los 3 dibujitos. El ácido gástrico, ¿no, profe? ¿El qué? El ácido gástrico. El ácido gástrico, muy bien. Ese ácido gástrico se asemeja muchísimo con el ácido de batería. Es muy parecido. Cuando se da el reflujo es porque los ácidos gástricos se están escapando y eso quema la garganta. El limón. Esos jugos gástricos son terribles. Cuando ellos van saliendo del cuerpo, pueden llegar a causar quemaduras hasta de 3er grado en la garganta. Es precisamente porque lo que ellos hacen es desintegrar la comida. Bueno, lo que queda de los restos de la masticación. Porque hay gente que come y no mastica, traga entero. Entonces, cuando vomita, pues vomita entero.
o cuando va a hacer popó, pues sufre mucho de estreñimiento porque la comida no se ha terminado de desintegrar. Entonces, para eso es el ácido gástrico, para poder Botar deteriorar o corroer. Dime, Martín. Botar el pedazo de plátano entero. Bueno, pues sería difícil tal vez botar por pedacitos, pero sí suele pasar, sobre todo en el vómito es donde más se evidencia si la persona tiene una buena masticación o no. Ahí es donde uno más se da cuenta porque a veces uno mastica mal y se traga los granitos de arroz entero, por ejemplo. Cuando usted va a vomitar, pues salen enteros todavía y es porque no se ha cumplido ese proceso de digestión. En los ácidos también pueden dibujar una Coca-Cola, cualquier tipo de bebida alcohólica también. Ellos ayudan a desintegrar rápido, ellos ayudan a dañar. Por eso es que una persona se emborracha, porque las células lo que hacen es que se van desintegrando las neuronas. Y al desintegrarse una neurona, pues la persona se emborracha. Un alcohólico, por ejemplo, al final de su temporada como tal o al final de los días, ya no tiene ni neuronas, ni tiene tampoco hígado. Y es porque desintegró con el licor ese tipo de sustancias. Por eso los alcohólicos a veces desvarían tanto. Y uno habla con una persona de esas y ellos no coordinan lo que están diciendo. Y es precisamente porque ya las neuronas no funcionan. A veces ya digamos que la cantidad de neuronas es muy poca para poder hablar o para poder coordinar algún tipo de movimiento. Un limón, escribían por ahí también en el chat. Efectivamente, los cítricos también son ácidos. Ellos también ayudan a desintegrar los alimentos. Ayudan a desintegrar la grasa, por ejemplo. Hacen parte también ahí del proceso. Por eso es que es rico echarle limón a la mojarra. Para matarle, primero el sabor también para matarle la grasa, pero es más rico todavía, Dani, en el salmón o en el atún, pero en el atún no en el que viene en la lata, sino en el atún pescado como tal. Ese es altamente grasoso, entonces el limón lo que viene a hacer es acortar esa grasa. Entonces ellos también son ácidos, desintegran rápidamente. La naranja también es un ácido, sí señor, las naranjas también funcionan, entre más agrias, más ácidas, tienen un pH más ácido. Por supuesto no podríamos igualar una naranja tangelo, que es la naranja grandota que es súper dulce, con una naranja común, porque pues el nivel de acidez es diferente, pero finalmente terminan siendo cítricos. Échese un poquito de ese juguito que suelta la cáscara de la naranja tangelo en un ojo, a ver si es que no lo hace ver, mejor dicho, fue mula. A veces que lo pone a saltar charcos. Y es precisamente por lo mismo, porque son cítricos. Bueno, entonces en óxidos, cualquier cosa que se oxide, ácido, cualquier sustancia que dañe rápido, que sea muy rápida la desintegración. En las bases, algo que neutralice los ácidos. Y en las sales, pues que sea con un sabor alcalino, que sepa como saladito, que tenga ahí como ese sabor característico. Si algún día ustedes tienen la posibilidad de ir a un río y lamer una piedra, coja una piedra y métale el lengüetazo, se va a dar cuenta que es saladita. Entonces esa también funciona, que sean alcalinos, que tengan ese sabor como saladito. Cómase un moco y verá que también le sabe a sal. Y es precisamente por las sales minerales que se eliminan en el cuerpo. El sudor es salado. Darle un beso a la novia cuando está bailando, eso también hace parte de los alcalinos. Somos saladitos por naturaleza. Profe, una pregunta. Dime. Uno cuando llora sale agua, ¿cierto? Pero tiene como salado el agua. Mi pregunta es esa salecita o eso, ¿qué es lo que lo causa como tal? Cuando nosotros nos alimentamos, todos los alimentos llevan algo que se llama la glucosa, que son los dulces, los azúcares, pero también llevan algo que se llama, es algo similar a la insulina, que es como la sal que contiene el cuerpo, los sabores alcalinos. Nosotros tenemos que eliminar esa sal del cuerpo de alguna manera. Y lo podemos hacer por medio de la orina. Cuando orinamos está saladito y es precisamente porque la sal en el cuerpo lo que hace es que regula la glucosa, es decir, nos mantiene equilibrados, pero no la podemos sintetizar. Hay que eliminarla, hay que botarla y la botamos en la orina, en las lágrimas, en el sudor
la botamos en la insulina que produce el páncreas y la botamos también en la materia fecal. Entonces todo lo que salga de nuestro cuerpo va a ser saladito y es precisamente porque estamos eliminando la sal que consumimos en los alimentos. Si nosotros consumimos, y te voy a poner un ejemplo, si yo consumo 10 granos de sal en cierto alimento, el cuerpo solamente aprovecha 2 y tiene que eliminar 8. ¿Cómo los elimina? Orina, sudor, mocos, lágrimas, popó, y también lo puede eliminar por medio de los cálculos. Ustedes han escuchado que sobre todo a los más viejitos les dan cálculos renales o cálculos en la vesícula. ¿Sí? ¿Han escuchado que es un cálculo? Pueden hacer una mina con eso, profe. ¿Qué es un cálculo? ¿Qué es eso, profe? Una mina de sal. Dime. ¿Cómo así cálculo, profe? Los cálculos biliares, ¿no? Algo así. Un cálculo biliar o un cálculo renal. Lo que pasa es que cuando nosotros comemos muy salado, sobre todo, como el cuerpo tiene que eliminar la sal, pues a veces no lo hace de inmediato, sino que los va empezando a acumular y como decía Martín, se van volviendo minas de sal dentro de nuestro cuerpo. Entonces se van volviendo piedras. En la vesícula, que es la que se encarga de eliminar esas sustancias, que es la que se encarga de desintegrarlas y sacarlas del cuerpo, pero también lo hacen los riñones. Entonces se van volviendo unas piedras en los riñones y eso es lo que forma los cálculos. En el caso de nosotras las mujeres, los eliminamos por medio de la uretra, aunque pues es difícil, tenemos que tomar medicamentos para que exploten esa piedra, la dañen y la vuelvan pequeñitas, partículas pequeñitas, para poderla sacar a través de la uretra. La uretra de nosotras las mujeres es por donde hacemos chichi, y resulta que esa uretra es grandecita, pues no es grandota, pero sí es grandecita, entonces podemos eliminar cálculos más fácil que los hombres. Pero en el caso de los hombres, generalmente, a pesar de que se tome un medicamento que destruya el cálculo, en ustedes es mucho más doloroso, porque la uretra del hombre es más pequeñita. Ustedes tienen un chorrito más fino en la orina, y es porque el huequito es más pequeñito, entonces sufren más para botar los cálculos. Y generalmente se expulsa el cálculo por medio de la uretra que se encuentra en el pene. Entonces es un dolor impresionante, es un dolor muy, muy fuerte, porque lo que usted está haciendo es que está sacando una piedra por medio de la uretra. Como cuando usted tiene un estreñimiento terrible que no puede, por más de que haga fuerza, no puede hacer popó, algo parecido, pero por medio de la orina. Incluso hay cálculos, hay piedritas de sal que taponan las uretras. Y al taponar profe, ya no nos comente más que ya me dolió. Ay, pero tenemos que saberlo, tenemos que saberlo. No, pero ya me siento traumado. Cuando nosotros no podemos hacer chichi porque un cálculo taponó esa uretra, nos tienen que sondear. Y lo que hacen es que devuelven con una manguerita el cálculo, meten medicamento, lo destruyen y ahí sí lo van sacando por pedacitos. Entonces hay que tener cuidado porque no podemos comer ni muy dulce ni muy salado. Cosa tal de que estemos más bien como reguladitos, ahí como queda orinando por una bolsa. Queda orinando por una bolsa, sí señor, y eso sobre todo se dan los viejitos son los que más sufren de cálculos, y es porque también pueden ser hereditarios, ¿no? Eso no es solamente de comer dulce o salado, sino que también pueden ser hereditarios, entonces hay que tener también como cuidado con eso, pues porque el dolor es impresionante, se asemeja muchísimo con el dolor de la apéndice. La apéndice duele bastante y los cálculos se asemejan con ese dolor, sobre todo en los más viejitos. En el caso de las lágrimas, Patiño, hay unas lágrimas que son supremamente saladas. Eso quiere decir que tu cuerpo está haciendo algo mal. Alguna producción de sales minerales está dando mal y por eso las lágrimas son tan saladas. De hecho, podría ser un medidor para saber qué tan bien está tu cuerpo o qué tan mal se encuentra. Y hay lágrimas que prácticamente no saben a nada, y es precisamente porque tu dieta está siendo balanceada y no tienes mayores inconvenientes a nivel del cuerpo. Entonces eso es una buena señal. Igual que en la orina. La orina a veces huele muy fuerte, a veces está fétida, a veces tú sientes que es un berrinche terrible. Y eso es porque estás alimentándote mal o algo está funcionando mal en el cuerpo. Pero hay orinas que no huelen a nada o que son muy claritas, son un amarillito muy, muy clarito. Es porque el cuerpo se encuentra bien, no hay presencia de agentes bacterianos. De esa manera también uno mismo se puede autoexaminar y saber cómo está funcionando el cuerpo. Entonces, digamos que son cositas chiquiticas,
pero que pueden ser, digamos que a largo plazo, pues también importantes. Porque si uno ve, por ejemplo, que va a hacer chichi y la orina está muy fuerte, muy fétida, pues uno dice, miércoles, aquí algo está pasando y pues me voy para el médico a ver qué será. Probablemente manden dieta, porque generalmente todo se controla por los alimentos, pero también puede ser presencia de algo más grave, entonces es mejor cuidarse. Si ustedes ven que sus lágrimas o su sudor es muy fuerte, huele demasiado o las lágrimas son muy, muy, muy saladas, extremadamente saladas, ir al médico también para saber qué es lo que está sucediendo, porque no es normal. Lo más normal es que todo sea como básico, que sea digamos que como neutro, por decirlo de alguna manera. Ni muy salado, pero que tampoco hayan defectos en ese proceso. Bueno, mis amores, vamos a ir al Profe. descanso. Dime, Dani. Antes de irnos, una pregunta. En los ácidos, creo que es hidráxidos, hidráxidos, ¿cómo se pronuncia? ¿Sí? ¿Sirve una crema hidratante? ¿Algo así? Ácidos hidrácidos, no, Dani. No, porque la idea es que ellos corroen rápido. Ellos dañan rápido las células. La crema hidratante te sirve, pero en los hidróxidos. Profe, en ese caso, ¿qué crema vamos a colocar? Eso. ¿En cuál? Hidrácidos. ¿En los ácidos hidrácidos? Sí. Pero es que ustedes deben estar dibujando solamente óxidos, ácidos, hidróxidos y sales. Son solamente 4 dibujos. Pero bueno, si quieren dibujar un ácido hidrácido, podrían dibujar una botellita de amoníaco, por ejemplo. Una botellita con una calavera. Esa o agua contaminada. O también para pintar el pelo, ¿no? Sí, los tintes, los colorantes del cabello también sirven, sí señor. Los tintes de la ropa también. El grifi que se usaba antes, yo no sé si ustedes alcanzaron a utilizar el grifi, que era como un betún para los zapatos. Eso también se puede poner ahí. Las goticas mágicas, ¿cómo es que se llaman las goticas mágicas en la química? Se me fue, con lo que uno pega los zapatos cuando no tiene plata para llevarlos al zapatero. En Montería le dicen mega loca. El super bonder, ese super bonder, eso también es ácido. Eso también hace parte de los hidrácidos. Bueno, mis amores, son solamente 4 dibujos para que lo tengan en cuenta. Vamos a ir a descanso y a las 10:30 nos encontramos con módulo en mano para poder resolver las actividades del libro. ¿Listo? Juiciosos, ya nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Bueno, chao, juiciosos. Ya nos vemos en un momentico.